Nosotros vamos a estar tratando un tema que, aunque luce relativamente distópico en relación al tema central del Congreso, sí realmente tiene aspectos relevantes muy relacionados entre lo que es la cirugía bariátrica y lo que es la esfera cardiovascular. El alcance de esta disertación, dado lo limitado del tiempo, nos vamos a estar limitando exclusivamente a elementos informativos que en su mayoría van a ser elementos prácticos sobre el diagnóstico, manejo y evolución de diferentes aspectos relacionados a la esfera cardiovascular y la repercusión que pueden producir en ellos la manga gástrica laparoscópica. ¿Qué es la manga gástrica laparoscópica? La manga gástrica laparoscópica es un procedimiento bariátrico que va a remover entre un 75 y a veces hasta un 80% del estómago, dejándolo un tubo semejante a lo que es la manga de una camisa, y de ahí viene su nombre originario en el inglés, sleeve. La manga gástrica laparoscópica es la cirugía bariátrica más frecuente en este momento en todas partes del mundo. Va a restringir el volumen alimenticio debido a que se va a extirpar toda la parte izquierda del estómago, llevándose todo el lado izquierdo de la curvatura mayor y prácticamente todo el fondo, con excepción de unos 2 centímetros. A causa de esa extirpación del fondo, donde se va a producir mayormente la grelina, que es la hormona que tiene que ver con el hambre, va a haber una disminución del apetito. Es un procedimiento que no es reversible. Una vez se realiza, ya va a ser permanente y tiene una ventaja en relación con otros procedimientos como los diferentes tipos de bypass, que el tránsito en el tubo digestivo de los alimentos no se va a alterar. Es decir, los alimentos siguen la frecuencia, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, a diferencia de los otros procedimientos en los que hay una diversión de esa ruta y por lo tanto un compromiso de algunos elementos nutritivos que tienen que estársele dando permanentemente al paciente. Este procedimiento se realiza por vía laparoscópica, es decir, no se hace una incisión muy invasiva en el abdomen, apenas pequeños huecos por los que se colocan esos tubos que se ven ahí, que son los trócares, y a través de ellos las pinzas con las cuales se trabaja, auxiliados de monitores para realizar el procedimiento. Estos instrumentos como estos, que son las grapas, permiten seccionar y suturar el estómago al mismo tiempo, sin necesidad de que se derrame el contenido gástrico en la cavidad abdominal. Hay un ejemplo de cómo se va progresando al realizar una manga gástrica y al final tenemos este resultado donde se ve que en el área de la curvatura mayor queda la línea de grapado que puede variar de un paciente a otro porque la morfología del estómago es también variable dependiendo de la morfología del individuo. En algunos casos podemos tener 4 disparos consecutivos, un promedio usualmente de 5, pero hemos tenido pacientes hasta con 9 disparos, dependiendo de la longitud del estómago. Hay una situación frecuente, y es que se nos presenta en ocasiones una paciente como esta, que tiene todo el aspecto de ser la que más sabe porque ya se ha auxiliado del doctor Google, y viene armada de información y dice que va a ir a la boda de una prima en un futuro cercano, quiere una bariátrica para perder peso rápido y que el vestido pueda ser usado en ese momento, pero no hay una proyección a futuro de mantenimiento de la pérdida del exceso de peso que puede tener. Su interés es ir a esa boda y
poder lucir entre los invitados con un vestido que ya tiene seleccionado. Dice que es una persona sana y solamente quiere bajar de peso con ese propósito. Sin embargo, en esa situación tenemos tres problemas. El primero, que no es cirugía bariátrica, es cirugía bariátrica. Y aunque suene ridículo decirlo, pero he oído muchos profesionales y algunas veces personas influencers que hablan en las diferentes redes sociales utilizando el término bariátrico sin la R, lo cual es incorrecto, porque esto, y ya en la introducción de este congreso tuvimos a una persona muy ducha en raíces griegas. Baros es peso y atrea es tratamiento. Todo lo que tenga que ver con el tratamiento relativo al peso de una persona es bariátrico. Entonces, lo bariátrico no abarca exclusivamente los procedimientos quirúrgicos, sino también procedimientos médicos. Segundo, en lo que ella desea no se debe perder peso rápido. La pérdida de peso rápido es nociva para la salud, tiene muchos compromisos colaterales y que no son el caso en este momento, pero el peso debe irse perdiendo paulatinamente. Y tercero, el paciente obeso nunca está sano. Aunque alguien decía en el pasado que la gordura es hermosura y la flaquencia indecencia, no es así. El paciente obeso es un paciente que está en un estado inflamatorio sistémico, a partir del cual se van a presentar una serie de problemas. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con el centro del tema de este congreso, que es en la esfera cardiovascular. Debido a que es un paciente que no está sano, que puede tener diferentes y múltiples manifestaciones, a esa paciente tenemos que presentarle, si la vamos a evaluar desde el punto de vista bariátrico, desde el punto de vista de poder realizarle o no un procedimiento quirúrgico, toda esta lista que está ahí de cerca de 40 análisis de laboratorio. En algunos pacientes hay que añadir algunas cosas individuales extra. Tenemos que hacerle estudios específicos de radiografía de tórax para ver su condición cardíaca, pulmonar. El cardiólogo lo va a utilizar después en su evaluación. Un electrocardiograma, ultrasonido hepático y de vías biliares, también incluimos el páncreas. Una espirometría que nos va a hablar sobre las condiciones bronquiales, las condiciones respiratorias, y tenemos que hacerle a los pacientes una endoscopía gástrica que en muchos casos puede determinar que el paciente no sea un candidato para este procedimiento a pesar de tener el índice de masa corporal adecuado para el mismo. Los pacientes con algunos problemas como gastritis importantes, gastritis erosivas, úlceras pépticas, a veces necesitan un tratamiento antes del procedimiento. Otros pacientes con reflujo gastroesofágico importante o hernia hiatal pueden ser contraindicados para la cirugía. Dentro de todo este espectro intervienen diferentes especialistas, como son los nutricionistas, los psicólogos que van a tratar la parte mental, la parte de ansiedad, la parte de depresión que acompañan muchos de estos pacientes, el endocrinólogo que tiene que manejar muchos aspectos metabólicos de los mismos, el cardiólogo, que lo pongo en rojo porque estamos abordando específicamente esta área, el neumólogo, que también va a tener un aporte importante en la evaluación previa de ese paciente que estaba sano, entre comillas. Nosotros tenemos, además de esa evaluación, este equipo que nos permite hacer una evaluación de la composición corporal del individuo, haciendo énfasis en lo que es la distribución de la grasa y de lo que es la proporción de la masa muscular, de la masa magra del paciente. Ese es el InBody 270, en que hay otros modelos también, y con él nosotros podemos tener este tipo de formulario donde
nos proporciona una serie de datos que son sumamente importantes, tanto para la evaluación basal como para el seguimiento posterior de ese paciente. En la parte de arriba, nosotros vamos a tener datos generales del paciente. Vemos que tiene 35 años de edad, es una paciente femenina con una estatura de 5'1", y vamos a tener una puntuación en el lado, bueno, por allá, el puntero no, donde está el 42, es la puntuación que da sobre 100 de la condición real de esa paciente. Entonces, esto tiene que ver básicamente con la relación grasa-masa magra, y algunos pacientes que son atléticos pudieran incluso en muy raras ocasiones pasar los 100 puntos. Pero ¿cuáles son los datos importantes que tenemos ahí? Primero, el peso, donde está en ese mismo renglón vamos a estar viendo que de ese peso 152.7 libras corresponden a la grasa que tiene ese paciente distribuida en su cuerpo. Cuando tomamos algunos de los elementos como la estatura y el peso, entonces podemos calcular el índice de masa corporal, que es uno de los parámetros para la clasificación de la obesidad. En este caso, como la obesidad, ¿qué fue ahora? Como la obesidad tiene grados: sobrepeso de 25 a 30, obesidad 1 de 30 a 35, obesidad 2 de 35 a 40, obesidad mórbida de 40 a 50 y superobesidad mórbida de 50 en adelante. Tenemos que estamos frente a una superobesidad mórbida. En esta parte hay unas figuras ahí donde se aprecia los porcientos de distribución de la grasa corporal. Un elemento importante es el índice de la relación cintura-cadera de la paciente, que en este caso está muy aumentado, y el nivel de grasa visceral que tiene, que en este caso, cuando el promedio anda rondando los 10, estamos hablando de 26. En esta parte, nosotros vamos a ir viendo, según el paciente va haciéndose diferentes estudios, la evolución del peso, la evolución de la masa musculoesquelética y el porcentaje de grasa corporal que tiene ese paciente durante los seguimientos. Nosotros tenemos entonces que varios de estos aspectos van a tener incidencia en la esfera cardiovascular. Estamos frente a ese paciente, pero no es un paciente al que simplemente vamos a ponerle un bisturí, vamos a abrir ese paciente, le vamos a hacer la cirugía, cerramos y se acabó todo ahí. Ya desde entrada ustedes ven cómo muchos elementos tienen que ver con la parte clínica, que es sumamente esencial, y por eso la cirugía bariátrica es una cirugía de multiespecialidad, es una cirugía de equipo. Nosotros vemos como, por ejemplo, mucha literatura asocia, puse una aquí, de lo abundante que hay, como los adipocitos, la obesidad visceral, la inflamación y la enfermedad cardiovascular. Este artículo las relaciona. La obesidad visceral es la obesidad central, la obesidad que está ubicada en la parte del tronco y muy especialmente en el abdomen. A veces pensamos que lo importante de la grasa es la que está debajo de la piel. Sin embargo, la grasa que está depositada dentro del abdomen, en los mesos, en el hígado, con lo que llamamos esteatosis hepática, es de suma importancia, sobre todo porque está estrechamente relacionada
con la producción de síndrome metabólico, que todos conocemos el riesgo que supone para el paciente que padece este problema. Cuando hacemos un hemograma y encontramos, por ejemplo, cómo podemos encontrar en muchos pacientes anemia, la obesidad se puede asociar a anemia por alteración en la homeostasis del hierro. Uno de los aspectos de varios que hay es que se ha visto una pequeña hormona peptídica que se llama hepcidina, que actúa como regulador negativo en la absorción intestinal de hierro. En la diabetes, cuando tenemos la glicemia elevada, en esos primeros laboratorios que estamos haciendo, aumenta significativamente, y eso no tengo yo que decirlo aquí porque es algo altamente conocido, el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que los altos niveles de azúcar en sangre van a tener efectos sobre los vasos sanguíneos, sobre los nervios, contribuyen a la aterosclerosis, a los infartos, a los accidentes cerebrovasculares y a la insuficiencia cardíaca. El hipotiroidismo, que a estos pacientes les medimos siempre sus hormonas tiroideas, es un factor de riesgo cardiovascular también. Al producir disfunción endotelial, el colesterol LDL usualmente está elevado, pueden presentar disfunción cardíaca por trastornos en la contractilidad y en el llenado y rigidez arterial. Como les mencionaba, el síndrome metabólico es una entidad que va a estar diagnosticada en base a diferentes criterios. Hay varias clasificaciones, estas son dos de las más usadas, la ATP3, que puede tener el perímetro abdominal que mencionábamos ahorita superior a 88 centímetros en las mujeres, que tienen la cintura más estrecha, y en hombres mayor a 102. Los triglicéridos por encima de 150, el colesterol HDL disminuido, y 40 en hombres y 50 en mujeres, o que esté en tratamiento para dislipidemia y con una glicemia mayor de 110, tensión arterial 130 a 85 o en tratamiento para hipertensión arterial. Para la Federación Internacional de Diabetes, los criterios son la circunferencia abdominal más de 80 en mujeres y más de 90 en hombres, más de 2 de los siguientes criterios, o sea, los triglicéridos, el colesterol, tratamiento para dislipidemia y la glicemia más de 100 y la tensión arterial por encima de 130/85. En resumen, en diferentes estudios tenemos demostrado que la manga gástrica laparoscópica, y no es exclusiva de ella, sino también otros procedimientos bariátricos lo hacen, producen muchos beneficios en cuanto a la reducción de los riesgos en diferentes áreas. Con relación a los riesgos cardiovasculares, produce una disminución sostenida del índice de masa corporal, por tanto bajando la clasificación de la obesidad, mejora el perfil lipídico. Hay pacientes, un grupo elevado de pacientes que pueden tener una mejoría absoluta de los niveles de glicemia en el caso de diabetes tipo 2, pero un porcentaje alto, la diabetes desaparece. Un paciente apenas 20 años diabético desde los 18, y una vez que había bajado alrededor de 60 libras, tuvo que suspender la medicación para diabetes porque entonces estaba haciendo periodos de hipoglicemia, se había normalizado eso. Es un rango amplio de hablar sobre ese tema, pero es bien interesante. De tal manera que ahora estamos hablando con la curación o la mejoría importante de la diabetes, estamos hablando de cirugía metabólica, que es un término que no existía unos años atrás. Hay disminución del riesgo aterogénico. En cuanto a la hipertensión arterial, va a disminuir la presión sistólica y diastólica. Muchos pacientes dejan de tomar medicación. Disminuye la activación simpática. Hay mejoría de la función endotelial
y remisión total o parcial en hasta un 50%. A nivel cardíaco tiene muy buen efecto porque disminuye la masa ventricular izquierda. Al mejorar los problemas de presión, pues eso es uno de sus efectos colaterales. Disminuye también, disminuye los eventos tromboembólicos, las complicaciones anestésicas para cirugías de más envergadura y estratificación cardiovascular prequirúrgica. Como evidencia científica tenemos que la manga gástrica laparoscópica ha disminuido la mortalidad cardiovascular hasta un 40%. Es decir, sabemos que el obeso puede tener solamente por su condición de obeso hasta 10 años a 15 años menos de vida por los problemas y las comórbidas que se presentan. Tiene resultados comparables a otros procedimientos bariátricos, pero tiene menos complicaciones nutricionales, por lo que le decía del tránsito de los alimentos, y una mayor supervivencia y calidad de vida. Todo esto es teoría, es lo que he puesto acá, pero por ejemplo podemos extrapolar esto a un paciente de los varios que se benefician con este procedimiento. Este paciente vino referido precisamente por cardiología y tenía una obesidad mórbida, había sido referido y presentaba datos, y lo pusimos en la historia de inicio, de hipertrofia miocárdica y disfunción sistólica y diastólica. Estaba tomando espironolactona para manejo de presión arterial. Tenía como antecedentes esto fue el 6 de diciembre del 23, una hipertensión arterial que se había establecido en abril de ese mismo año. Inicialmente cuando lo vimos pesaba 297 libras, 312 cuando se operó 2 meses más tarde. Parece que dice, ya que me van a operar, vamos a comer. Esa es su estatura, el 5'11", y el índice de masa corporal inicial 41.4, al momento de la cirugía 43.4 para una obesidad mórbida. En las medidas antropométricas, que siempre las tomamos, fíjense que la A corresponde al pliegue abdominal y está en 46, que está bastante elevado. Es decir, en ese abdomen tenemos bastante acumulación de grasa para una obesidad central. Tenemos también que el índice, el perímetro de la cintura en 53 y el índice cintura-cadera en 1.14. El resto del abdomen estaba muy globoso y flácido, con un pliegue que colgaba, y tenía también acantosis nigricans en el cuello. Son estos pacientes que ustedes ven con un oscurecimiento y engrosamiento de la piel en esa zona, y que se ha asociado y está realmente asociada a resistencia a la insulina. Y tenía también una esteatosis hepática grado 3 en la sonografía. Datos claros de síndrome metabólico, aparte de sus problemas cardíacos, por el índice de masa corporal aumentado, el perímetro de la cintura, el índice cintura-cadera, una insulinoresistencia en 52.8, la insulina basal, la glicemia en 102, el colesterol HDL disminuido y la hipertensión arterial que habíamos mencionado. Entonces, como ustedes ven, no es simplemente poner el bisturí, sino que los cardiólogos nos mandan esa papita para ver qué hacemos con él. Y es un individuo muy joven, de apenas 36 años. Los datos del electrocardiograma, los cardiólogos mencionaban ahí problemas en B2 y B4 del segmento ST, y hablando de la posibilidad de isquemia y de hipertrofia ventricular Sin embargo, nosotros tenemos que, para que ustedes vean lo que es el seguimiento del paciente después que se le realizó la manga gástrica
laparoscópica. Tenemos los dos a la izquierda, los dos. Esto fue el 13 de febrero, mientras que aquel estamos hablando del que le hicimos en junio ya de este año. En febrero, él tenía primero el peso de 297 y después cuando se fue a operar ya había subido a 311 libras. Fíjense cómo él tiene en el peso 311 libras, de las cuales 125 libras corresponden a grasa, con un índice cintura-cadera 1.14 elevado y un nivel de grasa visceral en 25, lo que aumenta excesivamente el riesgo cardíaco. Ya en este de junio, fíjense que el nivel de la relación cintura-cadera está en 0.93, el nivel de grasa visceral está normal, el peso del paciente había bajado de las 311 a 223 libras, está en una obesidad grado 1 todavía, y con un índice de masa corporal de 31.2, pero fíjense cómo él ha ido, aunque no me está incluyendo entre este que está acá, porque en la impresión el equipo saca los que van yendo un poquito más atrás por asunto de espacio ahí. Pero fíjense que él ha ido descendiendo prácticamente en el peso, está en 223 libras y han mejorado mucho de los parámetros a los que le estábamos dando seguimiento. Un ecocardiograma que se le realizó después con el que había venido al momento de la cirugía, mostraba ya un ecocardiograma de esfuerzo, ya mostraba una capacidad funcional muy diferente con la que él fue a cirugía. Prácticamente hubo que suspenderle pararle la prueba más por cansancio que por problemas del paciente. Y entonces vemos un ejemplo práctico de cómo un paciente específico que estaba prácticamente con obesidad mórbida, problemas de resistencia insulínica, riesgos cardiovasculares altos en la parte de tener aterosclerosis, de tener insuficiencia cardíaca congestiva, de tener riesgos de desarrollar una diabetes, de tener un riesgo coronario elevado, una predisposición a hacer diabetes, problemas de trombosis e hipercoagulabilidad, en fin, un riesgo global sumamente elevado. El paciente está ahora en estas condiciones. Se ganó un trofeo ahora, él puede hacer ejercicios completamente sin problemas, va a su gimnasio, no tiene ningún problema en el nivel de ejercicios que le ponen, y esa es su condición actual. Nosotros en el Centro Médico Siglo XXI tenemos una modelo que se libró de todos estos problemas, en la doctora Acosta, y ella está modelando eso en Hard Rock ahora en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Eric Olivero por su brillante ponencia. ¿Alguna pregunta para el doctor? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Existe algún punto de la clasificación de la obesidad en el cual ustedes tengan que ayudarse de otros tratamientos para la pérdida de peso? Me explico. Un paciente con superobesidad, que ustedes tengan que colocarlo en dieta, ejercicio, para que primero pierda un porcentaje de peso antes de someterlo a la cirugía de manga gástrica. Y si existe también algún punto de la clasificación, un paciente con obesidad tipo 1, tipo 2, que no clasifique para manga gástrica. Sí, interesante pregunta. Primero, los pacientes con superobesidad mórbida tienen un riesgo mucho más elevado. Mientras más elevado el índice de masa corporal, más riesgo quirúrgico. Eso es obvio.
pero tenemos medidas para eso. Una puede ser el que pueda perder una determinada cantidad de libras antes de ir a quirófano, y puede hacerse a través del manejo clínico del endocrinólogo o del nutricionista. Sin embargo, en determinados casos, algunos pacientes aún con superobesidad mórbida pueden tener dentro del espectro quirúrgico de los procedimientos, pueden tener con más facilidad una manga gástrica que un bypass. De hecho, la manga gástrica surgió con pacientes en estas condiciones. Aunque es la cirugía más popular ahora, pero es una cirugía mucho más sencilla porque apenas tiene una línea de sutura y no tiene las anastomosis de los bypasses. Entonces, técnicamente es más fácil, es más rápida, y muchos pacientes, aún con muchos riesgos, pueden tolerarla mucho más fácil que un bypass. Entonces, la manga gástrica se hacía a muchos de estos pacientes para entonces hacerle un segundo procedimiento, una derivación. ¿Pero qué se vio? Que muchos de esos pacientes que se sometían solamente a la manga gástrica perdían tanto peso que no necesitaban entonces pasar a la segunda cirugía que estaba planeada. Y ahí salió, entre los tiempos de Gagnet, ese tipo de procedimiento. Existen también algunos pacientes en los que el utilizar la dieta y ejercicios, el tratamiento médico de la obesidad, no le es adecuado por condiciones propias del paciente. Come demasiado, tiene problemas de tipo psicológico al comer. Pues a veces se le puede poner también un procedimiento endoscópico, como es el balón intragástrico, que puede perder 40, 50 libras con el procedimiento y entonces llevarlo a cirugía después que haya perdido peso. En los pacientes que están, usualmente la clasificación para un paciente de ir a cirugía bariátrica, tenemos como parámetro el 35, es decir, el paciente que entra a obesidad 2, sobre todo si tiene comórbidas. Algunos pacientes en la parte alta que estén en 34, 33, pero es un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente que tiene otras comórbidas, usted no va a decirle aumente 10 libras para que clasifique con el 35 y vamos a operarlo. Usted dice, bueno, vamos a resolver. Pero existe lo que se llama, lo que yo no veo bien en muchos cirujanos que hacen cirugía bariátrica, pacientes con obesidad 1, que pueden tener un manejo mucho más conservador, someterlos a un procedimiento quirúrgico, porque estos procedimientos bariátricos no están exentos de problemas. Tienen sus efectos colaterales. Entonces una persona relativamente, no voy a usar el término sano porque fue lo que ataqué en la conferencia, pero relativamente bien, que pueden perfectamente resolver ese problema de obesidad 1 por medios más simples, someterlos a una cirugía con los riesgos, yo siento que es un exceso. Y he visto pacientes que los han operado con 29, 30. Hay algún procedimiento endoscópico, como es la aplicatura endoscópica, le dicen manga gástrica endoscópica, pero no es una manga gástrica en realidad, es una disminución de la luz del estómago, dando los puntos por dentro con endoscopía. La parte izquierda del estómago no se extrae, el estómago queda ahí, por lo tanto, el apetito del paciente no se afecta, y los puntos que se fijan en la mucosa del estómago no son permanentes. Hay unos clips que están puestos ahí, y la persona piensa, no, me voy a operar con endoscopía para que no me abran, pues voy a hacer la aplicatura endoscópica. Sin embargo, eso no dura más que como mucho año y medio en las cosas, y hay quien a los 3, 4 meses, 5 meses ya se les han soltado los clips y tienen el estómago de vuelta igual. Y entonces es un procedimiento que tenemos que verlo simplemente por un periodo de tiempo y no muy largo para tratar un asunto de una obesidad. Es decir, que sí hay alternativas para pacientes que están por debajo de obesidad 1, el balón, esa aplicatura endoscópica, pero que son por tiempos limitados.
Para que se escuche. Para que se escuche. Hay pacientes que han tenido una primera cirugía bariátrica y que vuelven a ser obesos. Ese paciente, usted dijo ahorita en la cirugía que el estómago quedaba como un conducto. ¿Ese conducto vuelve y toma su anatomía anterior normal o pudiera ese paciente volver a intervenirse? ¿Cuáles serían las complicaciones que pudiera tener ya esa cirugía? En el caso de la manga gástrica laparoscópica pueden pasar varias cosas. El estómago no necesariamente tiene que estar dilatado para aumentar de peso. El problema de muchos pacientes es que no toman sobre sí el aspecto fundamental de la cirugía bariátrica, y es el cambio en los patrones alimenticios. Entonces, siguen comiendo lo mismo que comían antes. No se lo van a comer todo de una vez, pero en vez de comer 3 veces, comen 6. Están picando cosas dulces, cosas hipercalóricas, y entonces, aunque tengan el estómago pequeño, si en vez de tomarse un vaso de agua se toma una leche condensada, vamos a tener las calorías suficientes para que aumente de peso. La otra cosa es pacientes que comienzan a forzar el estómago al comer, o sea, comen más de lo que deben en cuanto a, y el estómago entonces sí puede tener cierto grado de dilatación. Y al tener más capacidad gástrica, el estómago dilatarse, entonces tienen más condiciones favorables para aumentar de peso. Sin embargo, para estos pacientes pueden existir, tanto para el que no está dilatado como para el que está dilatado, pueden existir opciones extras. Primero, tenemos ahora una serie y saliendo más de inhibidores de GLP-1 que están en el mercado. Al principio el primero que sale es la panacea, es lo mejor del mundo, cuestan un dineral el tratamiento, casi al final en un año van a gastar lo mismo que gastan casi en una cirugía. Cuando sale el siguiente, el otro no sirve mucho y este es el mejor, y entonces siguen una cadena así. Es una opción en algunos pacientes si pueden dar resultado y si se puede manejar el paciente multidisciplinariamente para corregirle los problemas de ingesta, que es donde está todo. Quirúrgicamente tenemos opciones. El estómago dilatado, tú puedes hacer lo que se llama una remanga. A mí no me gusta porque el estómago en ese borde está un poquito más grueso, puede haber más riesgo de fuga. Pero hay otros procedimientos que ya con una manga gástrica hecha, entonces se le hace una especie de bypass, de derivación. Tenemos la bipartición, tenemos el SADIS, tenemos otros tipos de bypass que están ahora, la cirugía de Álamo. Hay varias cosas que excluyen una parte del intestino en cuanto a la absorción, unido a la manga gástrica, han mostrado ser muy efectivos en volver a tener la pérdida de peso. Pero insisto que si no se cambia de hábito con la comida, prácticamente cualquier procedimiento pierde efectividad en un 80%. Nosotros no conocemos, nos pasamos el tiempo hablando y estudiando y viendo sobre diabetes y obesidad, y la solución no está en los procedimientos, en las cirugías, en los medicamentos. La solución está en la base, que es en la comida, que nos han metido por la cabeza con la industrialización de los alimentos.